Durante muchos años solía tomar el metro para cruzar toda la ciudad de Madrid para llegar al seminario evangélico donde impartía mis clases. Cuando uno viaja por el metro en Madrid un lunes por la mañana, es para asustarse. La gente refleja en sus caras preocupación, cansancio y cabreo. Desde que todo el mundo lleva mascarilla, se habrá suavizado el impacto de la expresión facial. Pero debajo de la superficie de tela sigue la misma realidad. Uno podría tranquilizarse con la siguiente reflexión. Esa gente no conoce a Cristo. Es lógico que se comporten así. Es lógico que miren de esta manera. No tienen la esperanza que tenemos nosotros, los creyentes. Pero entrando en el seminario, la impresión no variaba mucho. Mirando la cara de los estudiantes, uno no sabría diferenciar dónde radicaba la diferencia. Es cierto, habrán sido los exámenes cercanos que dejaban su huella en las miradas. Y espero que mis ex estudiantes me perdonen por ponerlos de ejemplo, incluso de mal ejemplo. Por cierto, la misma observación se podría hacer también en muchas iglesias en cualquier domingo. Caras serias, de gozo realmente de entrada poco se nota. Es cierto, había excepciones y hay excepciones, incluso excepciones notables. Entre ellas destacaba en el seminario, por ejemplo, la secretaria que parecía estar de buen humor siempre y gastaba una sonrisa con generosidad a todo el mundo y a todas horas. Pero esto no cambia el hecho en sí, y me incluyo en ello. Tantas veces parece que en nuestras vidas hay de todo, salvo el gozo. Por lo menos el gozo que se note. No es cierto que como creyentes nos quejamos, criticamos, nos preocupamos, nos cabreamos y envidiamos igual que cualquier otra persona, o por lo menos no mucho menos. No hay que ser experto en teología para darse uno cuenta que la realidad de nuestras vidas dista a veces bastante de la realidad de lo que leemos en la Biblia. Fuera del ámbito cristiano, la palabra gozo se usa apenas. Se habla de felicidad, de alegría, de euforia, pero gozo. Y ahí está la madre del Cordero. Según el diccionario de la Real Academia, el término gozo se define de la siguiente manera. Gozo es el sentimiento de complacencia en la posesión, recuerdo o esperanza de bienes o cosas apetecibles. Y como creyentes, pienso yo, tenemos la mejor posesión, los mejores recuerdos y la más bendita esperanza de bienes o cosas apetecibles. Ya hemos constado de qué va el tema y dónde está el problema. Y con esto ya casi podía terminar después de apenas 5 minutos. El tema del gozo sale constantemente y por todas las partes en la Biblia, y sobre todo en el Nuevo Testamento. Cualquier lector de las Sagradas Escrituras tiene que llegar a la conclusión: Dios quiere que su pueblo sea un pueblo gozoso, porque tenemos una bendita esperanza.
Y esta esperanza es independiente de las circunstancias. Es la quintesencia de la teología del sufrimiento que Pedro desarrolla en su primera carta, que se podía titular Gozo en medio del sufrimiento. Voy a leer los versículos 6 al 9 de Primera de Pedro capítulo 1. Dice Pedro así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hasta aquí Pedro en su primera carta. Son palabras tremendas. Y la pregunta surge, ¿y esto lo que describe Pedro, esto es normal? ¿Debería ser normal en la vida de un creyente? Efectivamente, y con esto llegamos ya a un punto muy importante. Dios quiere que tengamos gozo. Como esta conferencia es una conferencia donde se aprecia la teología reformada, no se puede hablar del tema sin citar a la primera pregunta del catecismo famoso de Westminster. La pregunta es: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ahí está el verbo, gozar. Y esto en la primera pregunta. No se puede gozar sin gozo, esto es una obviedad. Y los eruditos de Westminster no limitaron este gozo al cielo. La afirmación general se refiere también a la vida aquí, ahora. Porque no dice la respuesta a la primera pregunta y gozar de Él a partir del momento cuando lleguemos a su presencia. Esto es desde el primer momento, cuando conozcamos a Cristo. Y así fue desde el inicio. Dios quería que el hombre gozara de una comunión real y significante con Él, incluso después de la caída. Desde el cielo, esto era el plan de Dios, y esto lo trajo aquí a la tierra. Dios le preparó a Adán un parque entero, un jardín donde se debería llevar a cabo la adoración, en un ambiente que inspiraba y reflejaba gozo. No es en vano que el salmista dice en el Salmo 43, en el versículo 4, entraré en el altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Es cierto, al darse cuenta del alcance de la desobediencia a Dios, a Adán y a Eva se les habrá cruzado por la mente el pensamiento que se refleja en el refrán español: todo mi gozo en un pozo. Todo perdido, nada más que hacer. Y sin embargo, Dios ya había tomado medidas para que no perduraran en este estado de abatimiento y frustración. La redención
contenida en la promesa de Génesis 3:15, tomó poco a poco una forma más concreta a través de los milenios. Y finalmente llegó el momento de la encarnación del Hijo de Dios. Lo que se perdió en la caída de Adán, Cristo en su redención restableció. Y por lo tanto hay gozo eterno en la venida de nuestro Salvador, un gozo que va más allá de algo meramente puntual, donde se aprecian las implicaciones de la redención de Cristo. Solo puede haber gozo y alegría. Y allí me parece radica un problema que tenemos. Muchas veces en el día a día nos olvidamos fijarnos en este hecho insólito de la redención y todo lo que significa nuestra herencia que tenemos como creyentes. Jesucristo nos ama y nosotros amamos a Jesucristo. Y esto es el simple ABC del gozo cristiano. Por otro lado, el egoísmo, la incredulidad, el pecado en general nos separan del gozo. Quiero parar aquí un momento y te quiero preguntar muy personalmente. ¿Conoces, mi querido hermano, mi querida hermana, este gozo como algo constante y como una realidad en tu vida? Si no es así, tienes un problema en tu relación con Dios. O tal vez simplemente un problema de haber perdido de vista tu herencia en Cristo. Cultivar y dar lugar a este gozo es mucho más esencial para la fe cristiana que muchos se imaginan. Y esto vamos a considerarlo ahora, y gracias por acompañarme. El gozo es un tesoro precioso. Esto no es necesario razonarlo. Yo no conozco a nadie que no quería estar gozoso y feliz. El gozo es vida con mayúscula, es el corazón de una vida satisfecha. Pero hay una verdad que parece incluso desconocida para muchos creyentes. Dios considera que el gozo es uno de los elementos más básicos y característicos del reino de Dios, juntamente con la justicia y la paz. Y esto nos lo recuerda el apóstol Pablo. En el capítulo 14, versículo 17 de su epístola a los romanos leemos: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Nos damos cuenta de una cosa sorprendente. El gozo no es simplemente un ingrediente opcional, sino tan especial, tan imprescindible en una vida cristiana como lo son la justicia y la paz. ¿Y por qué es así? A esa pregunta hay una doble respuesta. En primer lugar, el gozo da credibilidad a nuestro mensaje. Un cristianismo sin gozo no es un reclamo muy atractivo para nuestra fe. Más todavía, es un obstáculo. Es un obstáculo para otros que les impide abrazar la fe. Un cristianismo gozoso tiene más poder publicitario que cualquier campaña evangelística. Compartir el evangelio con otros sin tener gozo
en tu vida es como escribir un libro sobre cómo llegar a ser millonario y vivir de un salario social. Simplemente esto no cuadra. Y además huele a incoherencia y huele a poca credibilidad. Y la segunda respuesta, el gozo no solamente nos da credibilidad, sino también a nosotros energía y fuerzas. De esto hay muchos ejemplos en la Biblia. Uno de los más conocidos son las palabras que Nehemías dirige al pueblo. Después de la vuelta del exilio y de muchos años de negligencia de la lectura pública de la palabra de Dios, los judíos se ponen a dar lectura pública de la ley. El efecto sobre la gente es sorprendente. En vez de alegría, se extiende tristeza y abatimiento entre el pueblo. La gente rompe literalmente a llorar. Y la razón es sencilla. Sus pecados les pesan. Y en esta situación, Nehemías les dice lo siguiente. Y voy a leer literalmente, textualmente, lo que dice en el libro de Nehemías. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, el escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloráis, porque todo el mundo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Nos quedamos con la frase central, la más importante en ese texto, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. No es cualquier gozo, viene de Dios y se centra en Dios. Hay un tiempo para llorar los pecados, pero siempre es la penúltima realidad. Tiene que llegar el momento de darnos cuenta que Dios nos perdona y nos acoge. Y esto va a producir un alivio que da peso y paso libre al gozo. Es un gozo sobrenatural que va más allá de cualquier entendimiento humano, como Pablo lo expresa en la carta a los Filipenses. Y este gozo, dicho sea de paso, es el mejor antídoto contra el burnout ministerial, el quemarse en el ministerio, porque sé que hay muchos que están en el ministerio que nos están viendo en esos momentos. Porque lo primero que se suele perder cuando uno entra en esta dinámica es el gozo, y no está bien. Ahí queda la verdad. Gozo da energía, da fuerzas. En tiempos de problemas es el creyente gozoso que se niega a estar desanimado y que sigue adelante. Y esto no por cabezonería, sino porque su fe en Cristo no le deja
otra opción. Esas palabras, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿te animan? ¿O más bien estás que te cuesta asimilarlas? Hay gente que se niega a aceptar que el gozo es para todo el mundo. Y la frase suele ser, sí, esto puede valer para ti, pero no para mí. Tú no conoces mi situación. Esto suele ser el argumento principal. Y suelen añadir precisamente esto, que su situación es distinta, es especial. Y a veces cuando ven el gozo real en la vida de otros creyentes, esas personas hasta sienten envidia y rechazo, porque en el fondo de su corazón, por alguna razón, están heridos emocionalmente. Porque uno hasta se siente amargado y enfadado cuando te das cuenta que otros se alegran y viven una fe gozosa y quieren que tú también estés gozoso. Y en vez de ayudar, puede hundir aún más. Y esa dinámica es peligrosa. Todos podemos caer víctimas de 4 enemigos que todos empiezan con la misma letra, la letra D. Y estos 4 enemigos se llaman desengaño, desolación, depresión y desesperación. Y a estos 4 D se le juntan también con frecuencia los 2 F, frustración y fracaso. Creo que todos hemos tenido el privilegio dudoso de conocerlos de cerca en algún momento de nuestra vida y tal vez precisamente en este momento. Tal vez incluso hay los que están acompañados por ellos durante semanas, meses, media vida. Es una realidad. Ahora te digo, si eso es tu caso, déjame decirte 2 cosas. En primer lugar, ningún creyente es víctima y prisionero por definición, ni del pasado ni del futuro. El perdón y la renovación espiritual que el Señor ha empezado en tu vida son realidades. Tienes una esperanza firme por delante. Mira la meta. Mira lo que Dios ya ha depositado en tu vida. Y esto significa liberación, transformación y gloria. Esto será nuestro futuro, será tu futuro y será mi futuro. Nunca te dejes vencer por pensamientos de que todo seguirá siendo siempre igual. Este mensaje y este pensamiento, desde luego, no viene de parte de tu Señor. Y en segundo lugar, como creyentes tenemos almas más sensibles, tanto para tristezas como para alegrías, para dolores, para desolaciones, pero también para esperanzas, para dolor y para paz. Todas estas cosas pueden coexistir en nuestras vidas de una manera que el mundo desconoce, de esa intensidad. Tristeza y desolación son causados por situaciones que todos conocemos, pero la fe produce gozo, esperanza y paz en todos los tiempos. Y esto nos lleva a una verdad muy importante. La cuestión no es gozo o tristeza, no son alternativas. La cuestión es gozo en medio de la tristeza,
Gozo en medio de los fracasos y frustraciones que forman parte del día a día de nuestras vidas. Es un error muy grande pensar que la tristeza, momentos de depresión, frustraciones y desengaño cesan completamente y para siempre en la vida de un creyente. No es así. Y la Biblia no nos enseña tal cosa, sino todo lo contrario. Al mismo tiempo, en medio de frustraciones, en medio de circunstancias adversas, se deja notar el gozo. Segunda de Corintios capítulo 6, el versículo 10, está muy claro al respecto. Pablo escribe: como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Me quedo con esa frase corta: como entristecidos, mas siempre gozosos. ¿Y eso cómo funciona? Pues si los 4 Gs y los 2 Fs que miramos hace un momento, si estos te pesan, por favor, toma nota. Dios te ofrece gozo irrespectivamente de tus circunstancias. Y esto vale para ti igual como para todo el mundo. Me trae a la memoria la primera estrofa de uno de los himnos más famosos del pastor y compositor luterano Paul Gerhardt. Él vivía durante la guerra de los 30 años. 4 de sus 5 hijos murieron. Su esposa falleció después de 12 años de matrimonio. Y sin embargo puso por escrito las palabras de su himno más conocido, que Johann Sebastian Bach luego incorporó en su obra magna de la Pasión según San Mateo. Son las siguientes palabras cantadas, una preciosidad. Encomienda al Señor tus caminos y todo lo que turbe tu corazón, al cuidado de aquel que gobierna en el cielo, aquel que guía las nubes, el aire y los vientos. Aquel también encontrará caminos donde pueden caminar tus pies. Ahora vamos a considerar algunos ejemplos de lo que es el gozo cristiano. Y para eso volvemos un momento a 2 de Corintios 6:10 que acabamos de leer. Me parece un versículo central para explicar lo que es el gozo cristiano. Porque sobresale una gran verdad. El gozo puede perfectamente coexistir con otras realidades de la vida que no nos parecen tan atractivos. Pablo habla aquí de las aparentes contradicciones de la vida de un creyente. Y entre otras cosas caracteriza su propia vida con las palabras como entristecidos, mas siempre gozosos. Sí, es una noticia sorprendente para muchos. La tristeza y el gozo pueden coexistir. Posiblemente el mejor ejemplo para ilustrar esta verdad es la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Es una carta muy personal a sus hermanos y amigos en Filipos, donde Pablo nos permite ver cómo está su situación personal. No hace falta mucha imaginación que en esta cárcel no todo era alegría. Malos olores, comida asquerosa, falta de luz.
Y a esto añadimos la impotencia que el apóstol debe de haber sentido al tener tantos planes para predicar el evangelio por doquier y sin embargo verse confinado en una celda mugrienta. Pero al mismo tiempo, lo sabemos, esa carta tiene dos palabras claves: gozo y regocijarse. El punto culminante es, en mi opinión, Filipenses 4:4. Y la palabra clave, la pequeña palabra siempre. Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Quiero hacer dos breves comentarios sobre este versículo. Primero, lo normal en su situación hubiese sido el descontento y la frustración. Pablo no puede predicar el evangelio, que era su vida, tal y como debería hacerlo un apóstol. Él había recibido ese mandado de predicar el evangelio a los gentiles y sin embargo estaba confinado en una celda. Y si esto fuera poco, hay los que en esa situación de impotencia se aprovechan de la situación para calumniarle. Y sin embargo, Pablo se niega a sentirse fatal. Es una decisión de su propia voluntad. Su enfoque es la gloria de Dios y su resumen, lo importante es que Cristo sea predicado. Aprendemos ahí una cosa muy importante. No tenemos por qué reaccionar como otros quieren que reaccionemos. Hasta en una cárcel somos libres porque vemos más allá de lo que nos quiere hundir y deprimir. Y en segundo lugar, el gozo cristiano radica en la expectativa de la gloria inconmensurable de la vida eterna. Esto produce en Pablo gozo cara al martirio. Sabe perfectamente que se enfrenta a la posibilidad de la pena de muerte. No sabe si él va a salir de esta. Y aún así, el gozo le inunda. Pablo sabe todo lo que ocurre es la voluntad de Dios. Y por esto él se enfrenta con la muerte, como se enfrenta con la vida, de la misma manera, confiando en Dios. Esta confianza, esta seguridad que no podemos caer más hondo que en la mano extendida de Dios, le produce este gozo del cual escribe y esa paz que va más allá de todo entendimiento. Precisamente en Filipos, Pablo y su compañero Silas fueron encarcelados de forma injusta. Aquella celda, un par de años antes, era aún más incómoda, si cabe, porque estaban inmovilizados. Y de nuevo, el resultado de la realidad de su fe era gozo, alegría. A medianoche, todo el mundo dentro de la cárcel podía escucharlos entonar himnos. Tengo que pensar en Pedro, en una situación similar. Hechos capítulo 12 nos la cuenta. La noche antes de ser ejecutado está en su celda y lo más sorprendente es que duerme como un tronco. Hasta el ángel le cuesta despertarle. Pedro no parecía preocupado en absoluto, que por la madrugada posiblemente entrarían en su celda para llevarle a su ejecución.
Creo que estos ejemplos, y hay muchos más en la Biblia, son ilustraciones elocuentes lo que es la paz y el gozo que caracteriza al creyente. Desde hace más de medio año, en muchas partes del mundo y particularmente en el mundo hispano, se vive una situación excepcional por el coronavirus. Personalmente, tenía que cancelar o se me cancelaron prácticamente todos los compromisos ministeriales que había asumido meses, en algunos casos años antes. En Madrid vivíamos confinados durante meses. Iglesias se cerraron. La vida se paró. Es fácil ponerse inquieto, inclusive depresivo y pesimista ante una situación así. A más que uno le habrá pasado exactamente esto. Y estoy hablando de los que estamos en el ministerio, en primer lugar. Pero por supuesto, los demás tenían que sufrir exactamente la misma situación, temiendo por sus ingresos, temiendo por sus trabajos. Y sin embargo, queda la gran verdad: Dios está en control, en lo pequeño y en lo grande. ¿Y no es verdad que esto produce paz y gozo? Claro que sí. Son dos constantes en la vida cristiana. Tenemos que fijarnos en el hecho que somos unos privilegiados por poder tener este enfoque de la vida. Es improbable de momento que nos vayan a encarcelar por ser creyentes como a Pablo y a Pedro. Pero algunos vamos a morir por enfermedades y glorificar a Dios con este tipo de muerte. Otros se verán desempleados, arruinados, falsamente acusados. Hay muchas formas de fracasar, humanamente hablando. ¿Este pensamiento nos causa angustia? No debería. Deberíamos enfrentarnos con cualquier posibilidad de nuestras vidas con gozo, sabiendo: este mundo no es mi hogar. Pase lo que pase, mi futuro está asegurado en la gloria eterna de Dios. Y el gozo que produce esta perspectiva nos dará fuerzas suficientes para seguir adelante. El gozo es como los rayos del sol que amanece e ilumina nuestra cara. Y esto produce ánimo y fuerza, no solamente para nosotros, sino también para los demás. Es una de las curiosidades del gozo cristiano que a veces se habla de ello en imperativo. En el pasaje de Filipenses capítulo 4 que acabamos de considerar, que define la reacción del cristiano ante las adversidades y preocupaciones de este mundo, es el primer imperativo que encontramos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. No es regocijaos y punto. No es como el estribillo tonto de esa canción en inglés, Don't worry, be happy. No te preocupes, sé feliz. El versículo habla de la base de este gozo, en el Señor. El Señor es eterno, todopoderoso, tiene pensamientos de amor hacia nosotros. Él nos cuida, Él ha querido que vivamos este momento y toda una vida. Es su idea que seamos un pensamiento eterno suyo. Nos ha colmado con bondades y bendiciones.
Él es la base de nuestro gozo y nada más. Y por eso Pablo no solamente lo manda, sino además lo repite. Regocijaos en el Señor. Es un principio fundamental en la vida del creyente. El gozo cristiano puede ser mandado de la misma manera como el amor. Regocijarse en el Señor y amar a Dios y al prójimo no son opciones, no son posibilidades, son mandamientos divinos precisamente porque no dependen de nuestros sentimientos. No es cuestión de que si me siento en condiciones de amar o de regocijarme. Debo hacerlo simplemente tomando en cuenta lo que es el fundamento y la fuente, el Señor. Y esto nos lleva finalmente a responder a la pregunta, entonces, ¿qué es el gozo? Para evitar malentendidos, tal vez es buena idea decir primero lo que no es. Tengo aquí 2 puntos. En primer lugar, gozo no es pasarlo bien. Puedes pasarlo bien sin tener gozo. Solo basta preguntar a cualquier joven que participaba antes de la crisis del COVID en los botellones y movidas tan típicas de Madrid y de cualquier otra ciudad con sus excesos de drogas, alcohol y sexo. Sí, lo están pasando bien, pero si tienen gozo es otra cosa muy distinta. Y allí está la diferencia con nosotros, los creyentes. Muchos no lo estamos pasando bien, pero espero que el gozo no nos falte. En segundo lugar, gozo no es ser gracioso. No necesariamente tienen más gozo aquellos que más graciosos son. Los que saben contar chistes y hacen reír a los demás. Es un fenómeno bastante común que personas que a primera vista parecen tan divertidas y extrovertidas, muchas veces tienen la tendencia a carecer de gozo verdadero en su vida. Eso, por cierto, caracteriza a muchos humoristas. Ser gracioso es cuestión de carácter y de temperamento, pero no de fe. Entonces, ¿qué es gozo? Es la felicidad del corazón. Así de sencillo. Ese tipo de gozo es mucho más que un sentimiento. No hay cuestión que todos queremos ser gozosos, pero ahora vamos a considerar la pregunta: ¿de dónde viene ese gozo? ¿Dónde lo encontramos? De una forma muy concreta y muy práctica. La respuesta debería estar clara a la luz de lo que hemos visto. Verdadero gozo sale solamente en la fuente de todo gozo. Solo allí se puede encontrar. Y esa fuente es Dios mismo. El gozo es algo profundamente teocéntrico y no antropocéntrico. Porque Dios es el dador de todo lo que es bueno. Quiero hacer 4 sugerencias para identificar estas fuentes de gozo en nuestras vidas. En primer lugar, una fuente de gozo es el saber que somos amados. La Escritura nos dice: Dios dio a su Hijo por nosotros. Una de esas fuentes de gozo es saber que existen personas que nos aman y nos aprecian. Ahora, si la persona más importante del universo te ama y te aprecia hasta tal punto de dar su Hijo
para asegurar que siempre estés con Él, ¿qué te parece? Esa seguridad es una fuente continua, debería serlo, por lo menos, de gozo y de alegría. Una segunda fuente de gozo es aceptando nuestra situación como buena. Todos conocemos el versículo de Romanos capítulo 8. Todas las cosas sirven para bien a aquellos que aman a Dios. Fíjate, la situación que tú vives en este momento ha sido escogida por el Señor con un propósito. Él lo ha permitido. Lo que te pasa en este momento es lo mejor que te puede haber pasado. Igual no es lo que tú y yo preferiríamos, pero nosotros tampoco tenemos el conocimiento necesario para decidirlo. Dios sí lo tiene. Él sabe todas las cosas y ha decidido que lo que hay ahora en tu vida es exactamente lo que te sirve para bien. En tercer lugar, una fuente de gozo es saber que tenemos algo que vale la pena. Para experimentar gozo y gozo en abundancia hace falta que tengamos algo que valga la pena. Y de nuevo, somos bendecidos sobremanera. Tenemos la perla del gran precio, al lirio de los valles, a la roca eterna, el buen pastor. Y encima nos ha traído hasta aquí. Nos ha protegido, te ha protegido a ti en 1000 situaciones de peligro. Podríamos haber muerto 1000 muertes en nuestra corta vida. Y sin embargo, hemos llegado hasta aquí. Tenemos personas que nos aman. Puede ser una esposa, un esposo, hijos o padres, hermanos. Y sí, tenemos hermanos y hermanas en la fe. Nadie tiene que estar luchando solo. No solamente tenemos los hermanos que forman parte de nuestra iglesia local, tenemos el testimonio, la nube de los testigos que nos rodean y con los cuales nos reuniremos pronto. Y una cuarta fuente de gozo es poder dar algo que valga la pena. No es solamente lo que tenemos, se trata también de lo que podemos dar. No hay mayor gozo que aquel que nos inunde cuando podemos hacer otros partícipes de lo que nos es caro. Compartir el Evangelio es la más valiosa experiencia que podamos tener. Y espero que todos hayamos experimentado el gozo que nos inunde a la hora de compartir el Evangelio. Con esto voy resumiendo. Para recordar mejor lo que acabo de decir, quiero repasar los 4 elementos que mencioné hace un momento. En primer lugar, un cristiano se sabe amado de una manera especial, sean las que sean las circunstancias. Romanos 8 nos lo garantiza. En segundo lugar, aceptar nuestra situación como buena ayuda y cambia el enfoque de las cosas. El mismo versículo nos lo dice. Dios trabaja sin cesar en todas las cosas que acontecen en nuestras vidas, pase lo que pase. Cada vez estamos más cerca de nuestro destino final. Todo lo que es bueno para los hijos de Dios, sus hijos lo tendrán. Porque todo les pertenece y todo sirve para acercarles más al cielo.
Si cruces son buenos, cruces serán, los tendremos. Si las calamidades son buenas, los tendremos, porque son buenos para que les sirvamos mejor al Señor. Tercer lugar, tenemos para siempre un tesoro, Cristo. En comparación con Él, todas las demás cosas carecen de valor. Pablo lo expresa en el capítulo 3 de la misma epístola a los Filipenses. Todas las demás cosas en comparación carecen completamente de valor. Él es la perla del gran precio, que vale más que todo lo que el mundo nos pueda ofrecer. Y en cuarto lugar, Dios nos encomienda a ser sus testigos. Compartir el Evangelio nos convierte en las personas más importantes de este mundo. Llevamos el único mensaje que puede salvar de la perdición eterna y garantizarnos la salvación. Nadie que ayuda a que el Evangelio se extienda y se predique jamás tendrá duda de que si su vida realmente vale la pena. Y además tiene este gozo especial de compartir lo más precioso. Es una de las cosas que me ha llamado más la atención en cada uno de mis muchos viajes a Cuba. Como todos sabemos, la situación allí no es fácil, pero es particularmente difícil para los obreros y evangelistas de las iglesias que viven de lo poco que les llega. Pero su energía es inagotable, su gozo permanente, porque saben que tienen la tarea más importante sobre la faz de la tierra: extender el Evangelio. Ya lo dijo Spurgeon en su momento: si Dios te ha llamado a ser misionero, no te rebajes a querer ser rey. Por cierto, esa palabra está escrita en mi Biblia. La puse antes de servir esos años en España. Estas verdades sirven de motor para bombear constantemente el gozo a nuestras vidas. Inténtalo y lo verás. El secreto del gozo para los creyentes radica en el arte del pensamiento cristiano, no el pensamiento positivo, el pensamiento cristiano. Dirigir nuestros pensamientos en lo que causa gozo. Gozo es esencial para la sanidad y vitalidad de nuestra vida cristiana. Parece que pocos creyentes lo entienden y aún menos lo practican. Es tan fácil permitir que nuestros pensamientos se queden en lo negativo, en las cosas que nos desaniman y que nos quieren robar el gozo. Uno de los mayores ánimos en la vida cristiana son personas que con su vida me enseñan lo que es el arte del gozo cristiano. Y para terminar, quiero terminar con un ejemplo que me ha servido tanto a mí como a mi esposa de mucha inspiración. Recuerdo particularmente un matrimonio que tenían mucha influencia sobre mi vida espiritual. La vida no fue fácil para ellos. El padre de Samuel, así se llamaba nuestro amigo y hermano, murió joven, después de quedar paralizado por un derrame cerebral. Luego ese matrimonio tenía una hija. No creció normal y murió en edad de adolescente de una fiebre reumática. Otro de sus hijos tenía una enfermedad cerebral y tenía que ser internado en un centro especial. La madre de Samuel se casó de nuevo, pero murió de cáncer en sus años 40.
su segundo marido, padrastro de Samuel, vivió solo durante algunos años, sufriendo terriblemente de artritis. Y podría seguir con la lista de desgracias en la vida de este matrimonio. Cuando visité a Samuel y a su esposa por última vez hace un par de años, me llamó poderosamente la atención su talante alegre, libre de cualquier queja y autocompasión. Esto era tan patente que aún hoy fortalece mi espíritu cuando pienso en ellos. Vi en él y en ella el poder del gozo como parte del Evangelio. Ellos eran de ese tipo de personas que hasta un lunes por la mañana estaban contentos y gozosos en el Señor. Que Dios te bendiga y que este gozo forme siempre parte de tu vida cristiana. Amén.